Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hermosa tarde, agradeciendo infinitamente al Señor este privilegio que me concede nuevamente estar en el aire para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Gracias al Señor porque Él nos permite esta bendición de estar juntos y estudiando la palabra del Señor, la palabra que nos edifica y nos da crecimiento espiritual, la palabra que bendice nuestra vida y prospera nuestra vida en el conocimiento de Dios. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde, vamos a hacer una oración especialmente al Señor. Únase conmigo, invocaremos el nombre del Señor para que esta palabra llegue al corazón de cada uno de los que van a escuchar este mensaje y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo dé cobertura a cada uno de ustedes, a su familia, y que su misericordia sobreabunde en cada uno de nosotros. Y oramos. Padre, en el nombre de Jesús, mi amado Señor y Salvador, yo te agradezco en una forma especial por este privilegio que me concede en esta tarde poder compartir tu palabra a cada uno de nuestros hermanos y amigos que oirán el sermón tuyo. Padre, yo te pido que edifiques tu iglesia, edifica tu pueblo en el conocimiento de tu palabra. Señor, yo te pido que este mensaje tuyo haya un lugar donde poder obrar y que las almas sean edificadas por el poder de tu palabra. Yo también te pido en esta hermosa tarde por cada uno de ellos que esté pasando alguna dificultad o alguna necesidad. Yo te pido, Señor, que seas propicio a cada una de las necesidades, conforme tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Gracias, Señor. Glorifícate en esta tarde. Bien, mi querido hermano y amigo, en esta hermosa tarde daremos continuación a la epístola de Santiago, una hermosa epístola que nos enseña cosas hermosas y profundas en el proceso de la vida cristiana que lo conduce a la maduración espiritual. Ahora, hermanos y amigos, vamos a estudiar el enfoque que Santiago nos da, y es el enfoque número 2. El estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. Bien, vamos a retomar el texto de la Biblia, la palabra del Señor, en la epístola de Santiago, en el capítulo número 1, versículo 17, versículo 18, y luego retomaré el versículo 21 hasta el versículo 25, donde tenemos, amigos oyentes, la explicación de por qué el estudio de las Escrituras ayuda al hombre a madurar. Yo leo la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Verso número 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted ha puesto atención, amigo oyente, y una consideración un poco profunda sobre estos versículos, va a notar que estos versículos nos imparten 4 verdades preciosas. Bendito sea el nombre del Señor. Este contexto leído anteriormente, amigo oyente, nos aportan 4 verdades preciosas. Y vamos a observar cada uno de ellos. Número 1. El Padre nos ha dado el libro, las Sagradas Escrituras. En Santiago capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uno de los aspectos importantes que nos enseña este versículo, amigo oyente, es que Dios nos ha dado las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor. Hace unos años atrás, yo leía, amigo oyente, una anécdota muy importante con relación a la conversación de 2 personas, un hebreo y un árabe. El hebreo le decía que en la tierra de ellos no hay petróleo. Y en efecto, amigo oyente, en Israel no existe yacimiento de petróleo. Pero como usted lo sabe, en los países árabes, el petróleo es una fuente económica. Y este hebreo le decía al árabe que por qué razón en Israel no había petróleo. Y este hombre le dijo, porque Dios les ha dado a ustedes la palabra. ¿Quieres cambiar la palabra por el petróleo? Amigo oyente, estos versículos que hemos leído aportan estas verdades tan preciosas. Dios nos ha dado el libro, nos ha dado la palabra, así como Israel le dio el testimonio de su palabra, amigo oyente, en el monte Sinaí. Es el único país que Dios le dio su palabra. Y por eso el versículo dice que toda buena dádiva, amigo oyente, lo encontramos en este libro precioso que lo llamamos las Sagradas Escrituras. Ahí encontramos que todas las dádivas maravillosas, los dones perfectos, descienden de lo alto. El Padre nos ha dado las Sagradas Escrituras. Y en las Sagradas Escrituras, amigo oyente, contiene las buenas dádivas de Dios y todos los dones perfectos. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia, amigo oyente, el libro que Dios nos ha dado, no cambia. Todas las cosas pueden cambiar, pero la Biblia, la palabra del Señor, permanece para siempre. Nuestro Señor Jesucristo dijo en los evangelios, amigo oyente,
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios nos ha dado un libro tan hermoso, pero pasando los años, amigo oyente, y pasando quizás las décadas, se está perdiendo el deseo de leer este libro. Pero espero que la gracia del Señor lo anime y lo bendiga, porque la lectura de la Biblia, la lectura de las Sagradas Escrituras, amigo oyente, lo va a ayudar a usted a madurar en el desarrollo y en el proceso de la vida espiritual. Otro aspecto que notamos aquí en este contexto leído, amigo oyente, y es el número 2, el libro nos da a nosotros el nuevo nacimiento. Qué maravilloso, amigo oyente, cuando consideramos este aspecto que trata Santiago en este contexto precioso. El libro, las Sagradas Escrituras, nos da a nosotros el nuevo nacimiento. En el capítulo 1, verso 18, al verso 21, amigo oyente, dice Santiago: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la palabra que, por la voluntad de Dios, amigo oyente, qué maravillosa es la voluntad de Dios para con el ser humano. La voluntad de Dios dice que por esa voluntad nos hizo nacer. Pero vea y note, amigo oyente, por la palabra de verdad. Las Sagradas Escrituras, amigo oyente, es la palabra de verdad. Y si usted lo lee muy detenidamente, usted va a notar cómo la palabra de Dios tiene poder en sí misma, un poder edificador que le ayudará a usted a madurar espiritualmente. Ahora, amigo oyente, el verso 19, 20 y 21 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, amigo oyente, la forma como llegamos a la palabra del Señor. Tenemos que llegar con reverencia, en una forma mansa, dice la palabra. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora, amigo oyente, el otro aspecto que Santiago nos hace mención aquí en este contexto leído: el creyente debe, por tanto, leerla cuidadosamente. Usted necesita, amigo oyente, leer la Biblia, pero cuidadosamente, con una suma atención, viendo cuál es lo que Dios va a revelarle a usted, porque la palabra en sí mismo tiene el poder y la autoridad divina para revelarle, amigo oyente, y que usted alcance la madurez espiritual. En Santiago capítulo 1, verso 25 dice: Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, bendito sea el nombre del Señor. Aquí Santiago está hablando específicamente, amigo oyente, el que mira atentamente a la perfecta ley. No se está refiriendo Santiago a lo que es la ley, en la cual, amigo oyente, nadie podía salvarse a través de ella. Y aquí dice, amigo oyente, la ley de la libertad, y persevera en ella,
no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿No le parece, amigo oyente, extraordinario? ¿No quiere ser usted bienaventurado en todo lo que hace? En su trabajo, en sus quehaceres de todos los días, a donde usted vaya, amigo oyente. ¿No le parece que usted será beneficiado? Como dice el versículo, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Será, amigo oyente, dichoso y feliz en lo que usted hace, si usted mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Ahora, amigo oyente, el otro aspecto que Santiago trata aquí, que es muy interesante también, el creyente debe considerarla atentamente. Cuando usted lee la Escritura, amigo oyente, usted tiene que tener una consideración, pero muy atentamente en lo que dice la Escritura. Veamos el versículo número 22 del capítulo 1. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amigo oyente, una cosa es que alguien lo engañe a usted, y usted cae en el engaño de alguien. Pero algo más diferente es que usted mismo se engañe. Amigo oyente, entonces usted está traicionando su misma persona. Y el apóstol dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amigo oyente, al concluir este enfoque, entendemos la importancia que tiene el meditar en la Escritura, en el libro que Dios nos ha dado, para alcanzar el desarrollo y la madurez espiritual en el conocimiento de Dios y de su palabra. Ahora vamos a pensar, amigo oyente, en el enfoque número 3 de esta epístola. Alabado sea el nombre del Señor. Y el enfoque número 3 que Santiago nos da, lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 1 y versículo 13. ¿Cuál es este enfoque que Santiago nos presenta en su hermosa epístola, amigo oyente? La sinceridad ayuda al hombre a madurar. Amigo oyente, qué maravillosa es la enseñanza de esta epístola. Qué recomendaciones muy especiales nos da la palabra del Señor. Y es una pregunta, amigo oyente, que quiero hacerle en esta tarde. ¿Usted practica la sinceridad? ¿O es algo que usted desconoce? Amigo oyente, la sinceridad ayuda al hombre cristiano y a la mujer cristiana a madurar. Veamos el contexto de la Biblia, la palabra del Señor. En Santiago capítulo 2, versos 1 y 13. Leeremos este contexto precioso, amigo oyente, para meditar sobre lo que Santiago tiene y nos enseña específicamente. En el verso 1 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí empezamos, amigo oyente, a vislumbrar el enfoque que Santiago nos está dando sobre la importancia de la sinceridad.
La sinceridad lo va a ayudar a usted, amigo oyente, a madurar. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahora, ¿por qué es tan importante esto, amigo oyente, la sinceridad y no la simulación de aparentar sinceridad y la persona está lejos de sentirla? Amigo oyente, aquí Santiago nos dice, nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Tenemos que practicar la sinceridad, amigo oyente, con todos nuestros semejantes. En el verso número 2 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Vea, amigo oyente, el ejemplo que nos está presentando Santiago. ¿Cómo actuaría usted en este caso? Amigo oyente, muy a menudo esto sucede en nuestras congregaciones el día de hoy. Pero aquí Santiago nos enseña el modelo que como hijos de Dios tenemos, amigo oyente, que seguir. Porque si en vuestra congregación, está hablando en su iglesia, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí de pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Ve, amigo oyente, cómo la falta de práctica de la sinceridad puede naufragar la vida espiritual de una persona. Y cuán importante es, amigo oyente, la sinceridad espiritual. No importa cómo la persona esté vestida o la clase social que pertenezca, la sinceridad de un hijo de Dios tiene que ser manifiesta, amigo oyente. Ahora, en el verso número 4, Santiago dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos mismos que os arrastran a los tribunales? Y sigue diciendo Santiago, haciendo otra pregunta, amigo oyente. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Amigo oyente, y si usted nota en el ministerio del Señor Jesucristo, Él hizo énfasis en este punto de vista que Santiago está haciendo referencia en este versículo número 8. Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Ven, amigo oyente, desde la perspectiva divina, cómo es esta situación, la falta de sinceridad. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, amigo oyente, se hace culpable de todo.
En el versículo número 11, 12 y 13, el escritor dice lo siguiente: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Vea, amigo oyente, no es por la ley que estaba escrita en la cual nadie podía ser salvos. Y si hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, por la ley de la gracia, amigo oyente, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, observemos lo siguiente. Vamos a estudiar cuál es la raíz de la insensibilidad. Vamos a estudiar la raíz. ¿De dónde proviene, amigo oyente? Ahora, este maravilloso pensamiento se basa en la parcialidad hacia los ricos. Bendito sea el nombre del Señor. Quizás como cultura, amigo oyente, nuestra gente está acostumbrado, como alguien dijo, como te ven, te tratan, bien vestido y bien recibido. Pero aquí Santiago, amigo oyente, está revirtiendo este punto de vista y que no debe de ser así. Y dice Santiago en el capítulo 2, verso 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí, amigo oyente, esta es la raíz de la insensibilidad. Se basa en la parcialidad hacia los ricos, en la diferencia que se hace, amigo oyente, en el verso número 3, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y decís, siéntate aquí, en buen lugar, y decís al otro, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo de mi estrado. ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amigo oyente, esta es la raíz. Cuando somos, amigo oyente, parciales. Pero este elemento Santiago lo revierte y lo trata en una forma bien especial. Y nos da un consejo, amigo oyente, cómo es la verdadera posición que debe tener un hijo de Dios. En el verso número 5 y al versículo número 8, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amigo oyente, esto es muy importante. Aquí Santiago dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Amigo oyente, la Biblia nos habla de un hecho. Y usted posiblemente ha leído en el contexto de San Lucas capítulo número 15. Ahí encontramos, amigo oyente, un relato. No es una parábola, y es una realidad. La Biblia dice que había un rico y había un pobre que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, pero no se la daban. Amigo oyente, la Biblia aquí, cuando Santiago dice que Dios ha elegido a los pobres de este mundo
para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Este hombre andrajoso, pobre, que le faltaba todo, amigo oyente, pero tenía una fe preciosa. Estos son los grandes misterios de Dios. En cambio, el rico lo tenía todo. Sus vestiduras, su comida. Era un hombre sumamente importante. Pero Lázaro, amigo oyente, le faltaba todo, pero lo tenía todo. Lázaro era rico en fe. Y como está establecido los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, dice que murió Lázaro. Pero veamos la diferencia, amigo oyente. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. La Biblia dice que cuando Lázaro murió, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Lázaro recibía el premio de su fe. Le había faltado todo en este mundo, pero Lázaro lo tenía todo. Amigo oyente, y el rico también, dice la Biblia, que murió y fue sepultado. Triste, y en esa condición, amigo oyente, era una condición bastante terrible. Pero espero que Dios nos ayude y nos bendiga a entender más profundamente. Recuerde, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. En el versículo número 6, 7 y 8, pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien lo hacéis. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, y es muy importante que nosotros tenemos que tener consideración, porque algunas veces nosotros pensamos que esto es muy liviano y pasajero, y que Dios no va a notar sobre esta circunstancia y sobre esta diferencia. Amigo oyente, Dios está pendiente de todas nuestras actitudes que nosotros desarrollemos en nuestra vida mientras estemos viviendo en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, ya que hemos visto la raíz de la insensibilidad, ahora vamos a estudiar el fruto de la insensibilidad. Es muy importante, amigo oyente, ¿cuál es el fruto que da? Recuerde, en los evangelios nuestro Señor Jesucristo dijo que por el fruto se conoce el árbol. Y ahora vamos a estudiar, amigo oyente, el fruto. En el versículo número 9 del capítulo 2 hasta el versículo número 13, aquí vamos a encontrar el fruto, amigo oyente. Pero si hacéis acepción de personas, aquí entramos a entender ya cuál es el fruto. Pero si hacéis excepción de personas, cometéis pecado. ¿Para dónde lo lleva entonces, amigo oyente, la insensibilidad? A este punto de vista dice la palabra: cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia
será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia, amigo oyente, triunfa sobre el juicio. Después de este comentario, amigo oyente, sobre cómo la sinceridad nos ayuda en el proceso de la maduración de un hombre y una mujer de Dios, entremos hoy al enfoque número 4. Y el enfoque número 4 es: el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. Esto es muy importante, amigo oyente, lo que nos enseña Santiago en el capítulo número 2, versículo número 14 y versículo número 26. Y él dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora nota, amigo oyente, este aspecto tan importante, que el servicio cristiano ayuda al hombre a madurar. Vea cómo Santiago hace este enfoque y dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Porque la fe, amigo oyente, dice Santiago, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, vean cómo está enfocando, amigo oyente, sobre la importancia del servicio. El cristiano tiene que entender que, como hijo de Dios, está llamado, amigo oyente, a servir en la obra de Dios, a hacer obra en la obra de Dios. No quiere decir que va a obrar para salvarse, pero como salvo, amigo oyente, tiene que demostrar la fe en Dios a través de la obra. Es lo que está explicando Santiago aquí. Por eso el enfoque que él tiene es: el servicio cristiano ayuda al hombre de Dios a madurar. Amigo oyente, es importante que lo comprendamos. Necesitamos servir en la obra de Dios, en todos los aspectos que Dios nos presente. Tenemos que estar presente, amigo oyente, para servir en la obra de Dios, ya que este servicio nos ayuda en el proceso que Dios nos lleva en la maduración del conocimiento del carácter de un hijo de Dios, del carácter de un cristiano. En el verso 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz. Amigo oyente, ¿cómo demostraría entonces este hermano que tiene fe en Dios si le dice a su hermano, como antes leímos, le dice a su prójimo: id en paz? Y como dice el texto anterior, que tiene necesidad del mantenimiento de cada día, en otras palabras, tiene necesidad de pan, tiene necesidad de comida. Amigo oyente, ¿cómo podría decir esta persona que tiene fe en el Señor? Es lo que Santiago está refiriéndose. Por eso el servicio en la obra de Dios, amigo oyente, nos lleva en el proceso de maduración. Luegamente, amigo oyente, dice el versículo: ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Amigo oyente, la obra es que demuestra que la persona tiene y profesa la fe que él dice que tiene. Ahora, en el versículo número 18,
Pero alguno dirá, Santiago tiene todo este aspecto, amigo oyente, bien calculado. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Vea lo que Santiago está poniendo aquí delante de nuestra vista. Y él dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amigo oyente, la obra es la que demuestra que usted tiene fe en el Señor, y no simplemente la palabra. Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Amigo oyente, ve usted cómo Santiago está explicando y tratar, amigo oyente, de separar esta porción tan maravillosa que nos presenta. En el verso 20 dice, mas quieres saber, hombre vano. Amigo oyente, ¿por qué Santiago está diciendo aquí, quieres saber, hombre vano? Lo que quiere decir, amigo oyente, es que una persona que dice que tiene fe, pero sin obras, es algo que no tiene peso. Es algo vano, amigo oyente. Y dice, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Amigo oyente, entonces la obra es la que da un indicador importante que la fe que tiene esa persona que dice que tiene fe, tiene que demostrarlo a través de la obra. De lo contrario, amigo oyente, cae en la categoría de hombre vano con una fe muerta. En el verso número 21 dice Santiago, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Verso 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Amigo oyente, ¿cómo trabaja esto? Que es muy importante lo que Santiago nos está explicando. ¿Cómo trabaja la fe juntamente con las obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Abraham creyó a Dios, pero también él actuó, amigo oyente. Él se movió a través de la obra. Y que la fe se perfecciona, amigo oyente, por las obras. Este hecho es trascendental que cita Génesis capítulo 22. Yo sé que usted lo ha leído, amigo oyente, pero Abraham le demostró a Dios que la fe de él era una fe genuina y lo demostró por la obra. Por la obra, Abraham demostró a Dios que había creído a su palabra desde cuando lo llamó estando en Ur de Caldea, amigo oyente. Y ahora, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Qué maravilloso, amigo oyente, estos puntos de vista de Santiago. Ahora veamos otros puntos de vista maravillosos en el versículo 24. Pero vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también, y nos da otro ejemplo, Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cómo actuó
la fe de esta mujer, pero también, amigo oyente, tuvo que obrar. No solo dijo tengo fe, pero ella obró. ¿Y qué fue lo que hizo? Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que ella bajó a los espías por el muro de la ciudad y los envió por otro camino. Amigo oyente, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, esto lo entendemos, amigo oyente, en una forma bien clara. Todos entendemos que si el espíritu se separa del cuerpo, queda un cadáver. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Son ejemplos extraordinarios que Santiago nos presenta, amigo oyente. Ahora, ya estudiamos la raíz, ya estudiamos el fruto en lo que hemos contextualizado en esta maravillosa tarde, en los versículos hasta el versículo número 26. Ahora veamos el problema. Estos versículos, como ya hemos señalado, amigo oyente, en la introducción, han causado preocupación innecesaria entre muchos cristianos. ¿Contradice Santiago al apóstol Pablo en el asunto de la justificación? ¿Era ese propósito? No creo, amigo oyente, que sea el caso, porque para cuando Santiago escribía su carta, el apóstol Pablo no había empezado sus epístolas. Ahora, amigo oyente, veamos la prueba. En el capítulo número 2, versículo número 14, encontramos, estos versículos no tienen el propósito, amigo oyente, de hablar de la salvación, sino de las señales de la salvación. Es muy importante que lo observamos. Y vamos a estudiar la prueba, amigo oyente. Estos versículos no tienen el propósito de hablar de la salvación, sino de las señales de la salvación. La prueba de la comida estará siempre en el comerla, amigo oyente. La única prueba de la salvación de un hombre es por medio de sus obras. El Señor Jesucristo dijo bien claro, por sus frutos los conoceréis. Un creyente callado, amigo oyente, bien puede ser considerado un santo ante Dios, pero permanecerá como un pecador delante de los hombres hasta que no actúe en el servicio cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Hace, amigo oyente, unos años, yo vi un ejemplo relacionado con esto. En cierta compañía murió una persona. Y cuando fueron al funeral, los amigos fueron a acompañarlo. Y ahí se dieron cuenta de que era un cristiano. Pero durante el tiempo de trabajo en el lugar, en la compañía, nunca les había dicho. Y estos hombres dijeron, nunca nos dijo que él era un cristiano. Ahora, amigo oyente, en el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora veamos otro aspecto importante, amigo oyente. Ya que hemos visto la prueba, ahora veamos el modelo. Santiago menciona a dos personas del Antiguo Testamento
para ilustrar lo que quiere decir aquí. Esto es importante lo que Santiago, amigo oyente, retoma, para poder explicarnos y que nosotros nos quede bien claro el mensaje que él nos está dando. Ahora, Santiago menciona a dos personas. Y la primera persona que Santiago menciona es a Abraham. Santiago capítulo 2, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, amigo oyente, veamos esto. Es importante que notemos aquí. Esto es importante. Si usted sigue bien detenidamente la explicación de Santiago, aquí hay una cosa importante que nosotros tenemos que notar. Importante, amigo oyente, que notemos aquí la cronología de la vida de Abraham. Fue justificado ante Dios a la edad de 85 años. En Génesis capítulo 15, versículo 6, y Génesis capítulo 16, verso 16, y fue justificado ante el hombre a la edad aproximada de 137 años. En Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14, y 23, versículo 1. Ahora veamos estas citas importantes, amigo oyente. La cita que dije de Génesis capítulo 15, verso 6. Y creyó a Jehová. Vean la fe, amigo oyente. Cuando estamos hablando de creencia, sin duda alguna usted entiende que estamos hablando de fe. Y dice, y le fue contado por justicia. Pero ¿cuándo es que Abraham le fue contado por justicia, amigo oyente? No solo creyó, sino que usted ha leído lo que Génesis dice, que Abraham dejó a Ur de Caldea, su nación, su tierra, su familia, y se fue a la tierra que Jehová Dios le estaba diciendo. Amigo oyente, sin saber para dónde iba. Ve cómo trabaja la fe acompañada de la obra, amigo oyente. En Génesis capítulo 16, verso 16, era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Y en Génesis capítulo 22, versículo 1 al 14, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo sus siervos, a Isaac y su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Muy bien, estimado hermano y amigo, le invito para que esté conmigo en la próxima audición, donde le daremos seguimiento a la enseñanza preciosa de la epístola de Santiago. Hasta entonces, y que el Señor le bendiga.